Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy, como veis, tenemos una invitada japonesa y es la tercera generación de la Yamaha MT-09. En esta ocasión vuelve a contar con un tricilíndrico, con un motor que enamora de 119 caballos y una cilindrada de 900 centímetros cúbicos. Todo esto en un formato minimalista, deportivo, agresivo, innovador, incluso por ese faro. Así que nada, tiene muy buena pinta, así que empezamos ya a probarla. Y empezamos por lo más polémico de esta moto, y es el frontal, un frontal que, como veis, la mayor actualización la ha sufrido en la óptica delantera, una óptica delantera bastante moderna, bastante única en su especie, en la que vemos dos luces diurnas de LED a los lados y una sola óptica frontal centrada para la luz de cruce y la larga. Como veis, la idea no está nada mal, pero sí es verdad que llama un poco la atención que conserve el mismo formato que conservaba en su primera generación en cuanto a formas de toda esta pieza, pero que solo dependamos de esta bola de luz en el centro. Por lo tanto, toda la zona de alrededor cuenta con un plástico con un tacto un poquito limitado y con los tornillos bien grandes, que es una señal de identidad de la gama MT, pero que bueno, yo creo que les falta un poco de retoque. Esperemos que en la próxima generación lo ajusten un poquito más, pero la idea no la veo mal para adecuarse a la moda nueva de los frontales de las naked deportivas. Más abajo contamos con una horquilla invertida con barras de 41 milímetros, ajustable en muchas posiciones, y luego como guardabarros tenemos una gran pieza de plástico con el anagrama de Yamaha en negro y un formato, como veis, bastante ancho, bastante adecuado a este tipo de motos, que siempre cuentan con un guardabarros bastante voluminoso, y está acabado en el color de la propia gama cromática, en este caso de este gris pastel que lleva esta moto, así que la combinación funciona. Pero ¿qué es lo que mejor funciona? Para mi gusto, pues lo que más funciona es la llanta en este color tan llamativo. Como veis, también en el depósito cuenta con esta combinación del gris pastel con este azul aguamarina que le queda muy bien. La verdad es que es un color atrevido por un lado, pero por otro lado le pega, y al final es una moto naked moderna que facilita las cosas, ya que tiene diseños un poquito más atrevidos. Así que buena combinación de colores para esta MT-09. Para la frenada que tenemos, y una pinza radial de 4 pistones para morder estos discos, que luego en marcha lo veremos, pero está más que de sobra para el peso contenido esta moto, que no supera los 190 kilos, así que va muy bien equipada en cuanto a frenos. Si vemos el lateral, encontramos el minimalismo absoluto. Como veis, Yamaha no quiere llamar la atención nada más que por el depósito, este chasis Delta Box rediseñado en aluminio, que ahora ha perdido bastante peso, por lo tanto lo hace una moto más ligera aún, y obviamente el color de las llantas, que este color de las llantas combina el azul que os he contado antes. En la parte trasera también le mete un detalle en este color naranja fosforito, que también encontramos en la zona del depósito, en esta pegatina, y que, como os digo, funciona bastante bien, sobre todo en persona. En cuanto a formas, tenemos unas formas muy agresivas. Puede que en vídeo no se note tanto, pero el ancho que consigue el depósito con este hueco para acoplar bien las rodillas es bastante sugerente, viendo el formato y las formas que tiene esta MT-09. En el depósito es donde encontramos la primera combinación de color. Este gris se vuelve negro con esta pieza delantera para darle un poquito más de toque de sofisticación a este diseño, y como detalle pues nos encontramos un tapón de depósito central acabado en aluminio con los tornillos a la vista, detalle de calidad. También tenemos bisagra en el tapón y esta pegatina también en el mismo azul que encontramos en las llantas. Si seguimos hacia atrás, nos encontramos una gran bajada para este asiento, un asiento que se encuentra a una distancia del suelo para que lleguemos absolutamente todos los que midamos más de 1,65 más o menos, llegaremos cómodamente. Además, el ancho que tenemos en la zona donde enlazan
el depósito y el asiento es muy estrecho, por lo tanto, luego os enseñaré cómo me queda, pero nos permite llevar las piernas muy rectas sin arquearlas para llegar muy bien al suelo. Como veis, el ancho del asiento es muy bueno, está bastante bien conseguido para conseguir comodidad también a la hora de tumbar la moto, y luego vuelve a volverse más estrecho para la zona del acompañante, cuyo mullido es un poquito justo, a la mínima ya tocamos la base rígida del asiento, pero bueno, es una moto deportiva, no está pensada para llevar acompañante la mayoría del tiempo, por lo tanto, lo justo y necesario. Y en cuanto a asideros, como veis, lo tenemos en el propio asiento, para dejar más limpia la zona de abajo, que es donde suelen ir los asideros del acompañante. Más detalles, por ese lado derecho veréis levemente el escape, pero es un escape con trampa, ya lo hemos visto en otros modelos, y es que por abajo podremos ver que tiene doble salida. Tenemos una salida hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Lo vimos, por ejemplo, en la Aprilia Tuono, y cada vez más motos lo van consiguiendo. En este caso, Yamaha ha conseguido rebajar también el peso del escape con respecto a la generación anterior, por lo tanto, todo va de reducir peso para conseguir una moto más efectiva, aparte de que luego os contaré un poco las mejoras que ha sufrido el motor, porque ahora es Euro 5, ha subido un poquito de potencia y de par, pero se han empeñado mucho en conseguir un peso bastante reducido para ganar efectividad, sobre todo en curva, donde para mi gusto está lo mejor y lo peor de esta moto. Esto es opinión pura y dura, pero este final de colín de subchasis me parece inmejorable para una moto así deportiva, con ese aspecto de supermoto, con una zona de asiento muy plana, que ya he dicho antes que es bastante incómoda, pero estéticamente funciona muy bien, una óptica agresiva que sobresale, nos recuerda un poco a la generación anterior, aunque era más agresiva a la anterior, pero esta sensación de longitud la hace parecer más supermotar, pero sigue sin llegar a más allá de la mitad de la rueda, por lo tanto necesita un portamatrículas largo. Y no solo eso, sino que Yamaha ha considerado que necesita un portamatrículas que también guarde el barro. Por lo tanto, tenemos desde el principio casi, que veis estos aletines, un plástico muy ancho que le hace tapar la rueda casi al completo si la vemos desde atrás, y que nos hace sentir que la rueda no es tan grande como parece. Es una rueda de 180, un ancho convencional, ya bastante deportivo, y sobre todo en un formato tan pequeño debería llamar mucho la atención, como llamaba en la anterior generación, que llevaba el portamatrículas en la rueda, y en este caso han conseguido todo lo contrario y parece una rueda más pequeña solo por todo el amasijo de plásticos que lleva en su trasera. Pero por lo demás, yo creo que la moto funciona. Siempre tendrás la opción de tener un portamatrículas más corto, vendido por Yamaha o por otros fabricantes, y conseguir un poquito más de deportividad y de garra en la parte trasera. Y nada, así que ahora me voy a montar para que veáis qué tal me queda. Pues como veis, llego de sobra, incluso puedo flexionar un poco la pierna. Como os decía antes, es muy estrecha esta zona, pero sí es verdad que lo primero que choca es el motor, en este caso este protector para no quemarnos, pero al final tenemos un tricilíndrico en línea y sobresale bastante, por lo tanto la rodilla es fácil que pegue. Luego en marcha no va a molestar para nada, y sobre todo si apoyamos más la izquierda que la derecha, en la izquierda no tenemos tanto motor sobresaliendo, así que sería un poquito más cómodo. Como veis aquí no hay manera de chocar con nada, pero sí es verdad que en la parte derecha, si estamos acostumbrados a bajar más la pierna derecha, tendremos este pequeño hándicap para solucionar. Lo bueno que en invierno, al tocar un poquito, te calientas rápido, así que eso que te llevas. Por lo demás, un asiento con un buen mullido, parece cómodo, luego en marcha y según pase los kilómetros iremos viendo, pero parece bastante bien elegido y con un material bastante bueno. En cuanto al manillar, una posición idónea para este tipo de moto, vamos levemente echados hacia adelante, pero sin exagerar, un manillar ancho, plano, con todo para poder llevar una conducción cómoda dentro de la deportividad de esta moto. En cuanto a botonería, pues tenemos en la piña izquierda pocos botones en el fondo para tener una interfaz con la que podemos jugar. Al final tenemos botones de subida y bajada y del modo para cambiar el control de tracción y los modos de conducción, largas y cortas, ráfagas, intermitencias, el warning y el pit. Y por otro lado tenemos el cortacorrientes en la derecha y una rueda con la que subir y bajar para manejar el menú de la pantalla que ahora os voy a mostrar. Es bastante pequeña, tiene 3,5 pulgadas, pero y ahí tenemos toda la información. Tenemos la zona del cuentarevoluciones en la parte superior, el indicador de marcha, velocidad, el Quick Shift,
que al final te va avisando en verde de si puedes subir o bajar marcha. En el fondo es, si estás acelerando, se va a poner el triángulo hacia arriba en verde, y si no estás acelerando, te dirá que puedes bajar de marcha. Al final es un poco lógico. Y aquí tenemos el indicador de en qué modo de la moto estamos y en qué modo del control de tracción estamos. Indicador de gasolina, odómetro, hora. Así que tenemos toda la información posible en un formato bastante pequeño, pero que se ve muy bien. Ahora mismo nos está pegando el sol. Hay otras motos que nos costaría un poquito más, no sé si en cámara se aprecia, pero a la vista es bastante decente. Y luego a los lados tenemos toda una serie de paneles en el que ver los testigos. En este caso vemos el del ABS, el del punto muerto, este que nos indica que está la pata de cabra bajada, y otros muchos que esperemos que no salgan nunca. Y aquí tenemos el indicativo de ajustes, y si entramos tenemos la configuración de la propia pantalla, del control de tracción, del vehículo, del Quick Shift, mantenimiento, brillo de la pantalla, mira, puede brillar más aún, reloj y un reseteo total. En el Shift Indicator puedes elegir, porque el cuenta kilómetros cambia de color según va subiendo de revoluciones, y aquí puedes elegir los límites para cada aviso, digamos, de revoluciones. Está bastante bien, es personalizable. Del vehículo tenemos tanto el control de la frenada asistida en curva, del Quick Shift. También podemos elegir si solo nos permita la moto subir de marcha o bajar, o las dos, y poco más. Al final, como veis, tenemos una pantalla bastante pequeña, pero que se ve muy bien y que podemos ajustar todo a través de una rueda y de 3 botones. Así que, ¿qué más podemos pedir? Pues, ¿qué vamos a pedir? Arrancarla. Yo creo que algo nos quiere decir, y es que arranquemos y empecemos a rodar con ella. Y por fin llega la MT-09 al canal. Tenía muchas ganas, quería ya traer este tricilíndrico a supermotor, y a mí, porque al final me gusta mucho este motor, y tenía muchas ganas de disfrutar de esta nueva generación de la MT-09. Un motor que viene actualizado, ahora tiene más potencia, 119 caballos, y viene rediseñado, rehecho para cumplir con la normativa Euro 5. Y ya de paso pulir unos cuantos detalles que chirriaban un poco, ya fuera el tacto del acelerador, ya fuera la entrega de potencia, ya fuera las suspensiones, para crear la MT-09 definitiva, al menos hasta que salga la siguiente. Y parece que lo han conseguido una Naked que va bien en todos sus registros. Vamos ahora por pueblo, por ciudad, y es muy fácil de llevar a bajo régimen, no se queda muerta para nada, tiene mucha fuerza abajo y se puede ser muy suave. Ahora vamos en el modo 3 y notamos una entrega muy lineal y muy suave, y además vamos apoyados por el Quick Shift de subida y bajada, por lo tanto es una delicia. Además cambia súper suave. Si vamos a ritmos bajos, el cambio se hace más lento aún para hacerlo más natural, pero si ya le exigimos mucho, nos va a mostrar toda su eficacia y rapidez para enamorarnos. Y bueno, el puesto de conducción es muy bueno. Tenemos una posición muy relajada, levemente deportiva, pero sobre todo es muy cómoda. El asiento me ha sorprendido porque es muy confortable, tiene un mullido muy bueno, es ancho y nos permite movernos encima del asiento para tumbar o para encontrar la posición ideal. Muy bien. Las estriberas también tienen una posición deportiva, pero no extremada. Sí es verdad que están más atrasadas que las de la MT-07, por ejemplo, pero todavía guardan la compostura y nos permiten llevar una posición muy cómoda. Nada, en curva es muy estable, nos permite ir con confianza, aunque la acabemos de coger. Es una estabilidad brutal, y encima está conseguido gracias a este chasis Delta Box en aluminio, que está reforzado, es rígido, es deportivo, no se mueve, la moto en sí va sobre raíles. La horquilla invertida delantera tiene un ajuste total, son barras de 41 milímetros
y yo creo que tienen el taral justo para conseguir el equilibrio perfecto entre deportividad y confort. Más tirando en deportividad, porque a la mínima que encontremos un bache lo vamos a notar, pero es que en este tipo de motos es muy importante que la moto nos transmita todo lo que siente debajo sin llegarlo a hacer incómodo. Y para la frenada, pues estos discos de 298 pinza de 4 pistones son brutales. Tienen un tacto, tanto la maneta delantera como el pedal, tiene un tacto muy bueno, no se hace una posición extraña para frenar y son bastante dosificables, controlables y actúan muy bien. Y además el ABS no es para nada intrusivo, y además tenemos la opción, y configurable también en el display, de encontrar la opción de ABS asistido en curva, al igual que también el control de tracción. Por lo tanto, como veis, esta moto dista mucho de la MT-07, no solo son esos 200 centímetros cúbicos de más, sino que ya el nivel tecnológico que tiene esta moto está a un nivel altísimo. Por lo tanto, ya no es una moto de acceso, aunque sea esta cilindrada alta, sino que es una moto de mucho nivel, se la compare con la que se le compare. Y bueno, vamos a hablar un poco de las pegas. La única pega visible mientras montas es el tamaño de la pantalla. Estamos acostumbrados hoy en día a tener pantallas de 7 pulgadas y en este caso Yamaha nos ofrece 3,5 pulgadas a color. Se ve muy bien, el brillo está muy bien conseguido, pero sí es verdad que se queda un poquito justo. Sí es cierto que la velocidad viene en grande, la marcha engranada viene en grande y los demás detalles van un poco más pequeñitos, por lo tanto hay que ser un poco más intuitivos, pero en general está bastante bien lograda, pero un poquito más de tamaño no vendría nada mal. Y ya si nos bajamos, que ya lo he comentado antes, pues sería la cosa del faro. Sí es cierto que te vas acostumbrando según pasan los días, pero sigue siendo algo que choca bastante. Y no porque en sí sea feo o bonito el faro, sino porque no me cuadra con el resto del diseño de la moto. Es minimalista, pero al final el soporte en el que va la óptica central es muy grande, que entiendo las referencias a las generaciones anteriores, pero yo le daría una vuelta para que una de dos, o sea, todo más, o ocupe un poquito más la zona práctica de la óptica delantera. En cambio, en cuanto a iluminación, sí me han gustado en la tecnología de los intermitentes, porque es un solo diodo LED prolongado con espejos que le hace sensación de ser una tira de LED, y eso está bien. También me he acostumbrado bien a que vayan situados en el soporte del protector del radiador, aunque me parece un poco raro y que es bastante peligroso. Si la moto se va al suelo es lo primero que va a partir, pero bueno, un intermitente al final es lo más barato que se te puede romper en una moto al caer. Y bueno, al final dejo para el final lo más importante, que es que esta entrega de potencia de esta moto es inigualable. Por menos de 10.000 euros tienes una moto que reacciona de una manera brutal. La bajada de marcha también es muy suave con el Quick Shift. Tiene hasta un leve petardeo, ronroneo. Total, una maravilla, y que puede que me la compre, y si no es esta, será la XSR 900, que también esperemos tener pronto en el canal. Pues hasta aquí la prueba de esta Yamaha MT-09. Tengo que confesarlo, y ha sido una de las motos que más me han gustado en este periodo que llevamos de pruebas en Supermotor Online. Y es que tanto su estética, y mira que a mí me gustan más clásicas, como la elección del motor, la ligereza, la estabilidad que tiene en curva, pero sobre todo el motor. El motor entrega potencia desde muy abajo, sube con muchas ganas, los 119 caballos van sobrados para esta moto, obviamente, pero da una sensación de facilidad de manejo, la suavidad con la que vas a bajo régimen y a baja velocidad, la comodidad con la que te encuentras tanto en asiento como en manillar, la hacen una moto muy equilibrada y a la vez deportiva si se lo exigimos. Y dentro de esa deportividad ofrece un nivel altísimo para costar un pelín menos de 10.000 euros. Por lo tanto, una muy buena elección si quieres pasar ya a las motos para mayores, y con un formato que a muchos os gustará el faro o no, pero en general
fluye mucho y funciona muy bien este diseño. Y nada, agradecer a Yamaha España como siempre la cesión de este modelo, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like a este vídeo para demostrar que os ha gustado y apoyarnos en este canal. También os encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más, y también coches, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! Cuidado, no pises al bicho, ¿eh? O no te pise él a ti.